Buenas tardes y bienvenidos al seminario web Gestión Financiera en tiempos de volatilidad, herramientas y proyecciones para la tesorería, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO y Renta 4. Antes de dar inicio a la ponencia, les recordamos que podrán realizar sus consultas de dos maneras. Escrita en la sección de QIA, ubicada en la parte inferior de sus pantallas, o levantando la mano para habilitarles el micrófono y formular su consulta de forma verbal. Sin más preámbulo, es un placer para mí presentarle a los expositores de hoy. César Wiman, especialista por la PUC, ha asesorado fondos institucionales con un enfoque estratégico. Especialista en los sectores de construcción y consumo, combina una visión analítica con sólido dominio de diversas metodologías. Por su parte, Jesús Flores es gerente comercial de Persona Jurídica, con más de 12 años de experiencia en el sector bancario. También es exfuncionario de banca en el BCP, además bachiller en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
formación que complementa su experiencia profesional. Muy buenas tardes, César y Jesús. Bienvenido. Adelante, por favor, los dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar. Me presento, soy Jesús Flores, soy gerente comercial de persona jurídica en Renta 4 y junto a César vamos a presentarles algunas perspectivas, darles contexto de lo que está pasando actualmente, tanto a nivel local como a nivel global, temas económicos, para poder darles también un feedback sobre qué herramientas tenemos desde Renta 4 para poder ayudar a la tesorería y maximizar el resultado, ¿no?, de la tesorería de sus empresas. Empezamos, por favor, siguiente. Primero quería comentarles un poco sobre Renta 4. ¿Quiénes somos? ¿Qué es Renta 4? Renta 4 tiene matriz en España. Somos Renta 4 Banco en España hace más de 38 años. Eh, Pueden ver en pantalla la línea de tiempo de toda la historia, desde el inicio en 1986 como un broker allá en España, y unos hitos importantes como el 2007, año desde el cual salimos a la bolsa, cotizamos en la Bolsa de Madrid. De hecho, si ponen en cualquier navegador R4 Stock, pueden ver cómo cómo ha sido comportando la cotización de Renta 4 como grupo durante toda la existencia de la empresa, y en particular este año, apoyándonos en los buenos resultados que tenemos. De hecho, las acciones de Renta 4 han tenido un incremento de más de un 60%. Desde el 2012 somos Renta 4 Banco, obtuvimos la licencia bancaria. Ambos hitos, a mi parecer, son de hecho los más importantes. Uno de los puntos es que estamos obligados no a compartir de manera trimestral información financiera de todo el grupo en aras de transparencia, y nuestro auditor es KPMG, ¿no?, lo cual asegura que esta información sea fidedigna y vaya acorde a la realidad de la empresa. Desde el 2013 iniciamos la expansión a Latinoamérica y abrimos oficinas también en el 2016 en Luxemburgo. Este año ya tenemos también licencia para poder operar en el mercado mexicano. Siguiente, por favor. Como le comentaba, iniciamos operaciones en Chile en 2012, en Perú en 2014, más de 10 años ya acá en el mercado peruano, y desde 2017 en Colombia, ¿no? A nivel local, estamos supervisados por la SMB, Superintendencia de Mercado de Valores. Somos parte del grupo de ASAP Perú, del gremio de sociedades agentes de bolsa acá en Perú, y el auditor, como le comenté, para este año y el próximo es KPMG, una de las 4 firmas auditoras más grandes a nivel mundial. Siguiente, por favor. Ahí me toca a mí. A continuación, les doy el paso a César. Él es Senior Analyst en nuestro equipo de Research, que nos va a compartir ahí su feedback e información valiosa que nos ayuda a tomar decisiones financieras en nuestra gestión. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches a todos. Me alegra mucho que estén aquí. Hoy vamos a comentar un poco sobre el panorama, que aunque suena un poco más complejo con el tema de inflación, tasas, aranceles, lo vamos a ver de a pocos. Vamos a ver cómo están estos temas, que muchas veces se sientan lejanos, se sienten lejanos, ¿no? En realidad tienen mucho que ver con nuestras, justamente, las decisiones locales como inversionistas, como empresarios, como ciudadanos. Vamos a hablar, claro, de Estados Unidos, de China, de Europa, pero sobre todo de cómo Perú está navegando en medio de todo este ruido, ¿no? Y bueno, los principales comentarios de esta presentación es que le hemos dividido justamente en dos bloques. El primer bloque que es, vamos a abordar de manera global, ¿no? Que justamente son esta primera lámina, y son cuatro conclusiones importantes, ¿no? Justamente hemos visto a Estados Unidos imponiendo los aranceles desde principios de año. Los aranceles a China siguen todavía altos, cerca de más de 40%, pero hay una pausa relativa de 90 días que todavía están decidiendo para cerrarlos, ¿no? Esto justamente mantiene viva la guerra comercial. A eso se suma, hay un déficit fiscal que no cede y un crecimiento que se ha venido enfriando por parte de Estados Unidos. De hecho, se espera que Estados Unidos crezca solo 1,5% para este año. China, en cambio, ha sorprendido con algo más de solidez. Su crecimiento se ha revisado al alza casi un 4,6%. Esto apoyado por los estímulos fiscales y monetarios. Y vemos a una Europa, aunque con ciertos desafíos, el gasto justamente de defensa y otras medidas de impulso han ayudado a sostener esta actividad. Ahora, un tema clave es la inflación. En Estados Unidos podría volver a subir justamente por el encarecimiento de importaciones, lo que mantendría justamente esa pregunta si es que la Fed va a continuar a reducir la tasa. Justamente hoy vimos que la Fed
a recordar las tasas en 25 puntos básicos, lo llevó a 4,25 y eso alimenta todavía de que si es que la Fed va a hacer más recortes en lo que queda de este año, ¿no? Ahora, en materia local, ¿no? Estamos viendo que Perú, o sea, para empezar, la economía ha crecido un 3,9% en el primer trimestre y en el primer semestre ha cerrado con 3,1 alrededor, por encima de lo esperado. El consumo interno, la inversión minera y una relativa estabilidad política han sido clave. Para todo el año estimamos un crecimiento de 3,1, con más empuje en el primer semestre y algo más de cautela hacia fin de año, ¿no? Justamente por el calendario electoral. Ahora, en cuanto al comercio exterior, el arancel justamente que Estados Unidos había puesto de 10% no va a tener mucho impacto. Eh, Justamente en esta línea, nuestros términos de intercambio siguen en niveles muy altos y el superávit comercial se mantiene cerca de los 27.000 millones de dólares. Ahora, en lo tema fiscal, esperamos a cerrar en el año con un déficit alrededor de 2,7% del PIB y una deuda pública por debajo del 34% para el próximo año. Hay algunos riesgos, sí, claro, justamente sobre todo en el Congreso, ¿no? Que ha estado presionando con medidas que podrían justamente destabilizar la economía. Y justamente es esto sobre lo que se aprobó hace un par de horas, ¿no? En la Comisión de Economía, que se ha aprobado, bueno, un octavo retiro, esto pasaría todo al Congreso para votación, ¿no? Entonces vamos a ver todavía actividad política ya en caras a estas elecciones que ya se vienen, ¿no? Ahora, en el frente cambiario, el sol se ha fortalecido, ha subido más de 8% este año, pero hacia fin de año podríamos ver algo de presión al alza y estimamos que vaya a cerrar en 3,60 hasta 3,75, ¿no? Pero lo vamos a abordar más adelante cómo podrían desenvolverse. Ahora, y justamente eh, vamos a partir del tema global, ¿no? Hay un tema muy importante, es que cómo han cambiado las proyecciones económicas en este entorno de guerra comercial. Bueno, el crecimiento global que se esperaba que iba a crecer un 3% a inicio de año, ahora se ajustó a 2,8%. Y justamente para el próximo año se espera un leve repunte a 3,1. Son cifras justamente moderadas, ¿no? Pero nos hablan de un mundo que sigue buscando estabilidad. En Estados Unidos el panorama es aún más débil. Su crecimiento fue recortado a 1,5 este año y 1,6 para el siguiente. Mientras tanto, en China, como vemos en el gráfico, mostró una mejora justamente mejor, ¿no? Con un ajuste positivo a 4,6% para este año, ¿no? Y si nos trasladamos un poquito para la región latinoamericana, América Latina ha mostrado señales positivas. La región crecería casi un 2,9% para este año y para el próximo año se va a mantener un crecimiento de 2,3, ¿no? Ahora, si miramos el desempeño económico en el mundo no se mueve al mismo ritmo, ¿no? Mientras el crecimiento de Estados Unidos se ha enfriado un poco, con un avance esperado de apenas 1,6 para este año, en China y Europa hemos visto cifras que han superado las expectativas. ¿Por qué? En parte porque las empresas están adelantando, o sea, se han adelantado con las exportaciones antes que entren en vigor los nuevos aranceles. Eso lo vimos con el tema del cobre, ¿no? Que ha sido dos fechas importantísimas, fue en marzo y en junio, ¿no? Que han aumentado la demanda de cobre y esto hizo que el precio de cobre se dispara. Entonces vemos que los importadores estaban comenzando de llenarse en inventarios. Ahora, en Estados Unidos ese empuje fue temporal, ¿no? Se inflaron los inventarios, justamente de lo que comento, pero ahora el consumo se ha moderado y el mercado laboral está comenzando a mostrar señales de fatiga. Y es justamente de lo que pasó hoy día. Es que la Fed, para detener ese enfriamiento del mercado laboral, decidió hacer un recorte de tasas en Estados Unidos. Ahora, la buena noticia es que la inflación está cediendo a nivel global. Europa y China ya están por debajo del 2%, gracias a los precios de energía más bajos y una demanda más contenida. Pero Estados Unidos sigue siendo como el pequeño aislado, ¿no? O sea, los precios, sobre todo de servicios, siguen presionando. Y ahora, con los aranceles, las importaciones están más caras, ¿no? Lo que podría tener un nuevo pico inflacionario puntual en los próximos meses. Mientras tanto,
justamente en la eurozona hay una fuerte ayuda, mejor dicho, si vemos el euro, fuerte ayuda a Europa a contener costos, y en China con menor consumo interno también mantienen una inflación casi en el rango meta, ¿no? La conclusión es clara, el entorno global mejora, pero Estados Unidos aún está fuera del peligro. Ahora, un tema que está ganando justamente protagonismo es la prima de riesgo en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Básicamente es la percepción de cuánto más riesgo es invertir ahí, ¿no? Y como lo podemos ver en el gráfico, y ha subido, o sea, ha subido como una montaña rusa. Lo vemos en los bonos de tesoro, ¿no? A 10 años, que tocaron máximos de 4,8% en enero y 4,6% en mayo. ¿Qué está detrás de esto? Justamente vemos que el déficit fiscal sigue siendo elevado, dudas sobre la política económica y hasta rumores sobre la independencia de la Fed, ¿no? Vimos a un Trump muy activo en sus redes sociales atacando justamente a Powell, ¿no? Y justamente todo esto bueno, esto ha puesto nervioso al mercado, ¿no? Aunque la volatilidad ha bajado un poco desde abril, sigue por encima del promedio. En este escenario, el bono a 10 años se ha convertido en el principal termómetro del riesgo global. Bueno, justamente este gráfico lo que tratamos de mostrar es que hace un par de horas, ¿no? Al mediodía, Powell comenzó con el discurso, bueno, con la decisión de un recorte de tasas de 25 puntos básicos, ¿no? Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo se podría desenvolver justamente el dólar frente a este recorte de tasas? Y para eso nos vamos a apoyar en el gráfico de la izquierda, donde vemos que cuando en la línea azul, cuando la Fed decida recortar, bueno, tasas, obviamente que el dólar se comienza a debilitar. Esto nos da una idea de, de cómo podría comportarse el tipo de cambio en los próximos meses, porque ya comenzó los recortes de tasas. Ahora, en el gráfico de la derecha lo que estamos viendo justamente ese mercado, cuántos recortes se espera para este y para el próximo año. La línea gris es lo que nos muestra, ya, perdón. Eh, la línea gris es lo que nos muestra cuántos recortes se va a esperar para este año, ¿no? En este caso, el mercado espera dos recortes de tasa. Para el próximo, que es la línea azul, el mercado espera casi seis tipos de recortes, ¿no? Entonces vemos que el mercado se está moviendo de esa forma, ¿no? Lo que podría darnos a intuir si es que el sol podría justamente apreciarse más con este recorte de tasas que ya se está viviendo ahora. Ahora, un tema muy relevante es el ruido externo, ¿no? Cómo los inversionistas nos ven antes de invertir justamente en un mercado. En este caso, lo que estamos haciendo aquí en el gráfico de la izquierda es ver cómo se han desenvuelto los CDS a 10 años, o en este caso, las primas de riesgos de cada país. Vemos que desde el inicio, bueno, desde la elección de Trump se ha vuelto un poco volátil, ¿no? Pero ya hacia los últimos meses de este año, ¿no? A partir de junio para adelante, hemos visto que los CIEs o las primas de riesgo por país se han ido reduciendo, ¿no? Y esto también nos conlleva a que el tipo de cambio se ha apreciado de cierta forma mejor justamente que el dólar, ¿no? Vemos que el sol peruano se ha apreciado casi un 7% en lo que va del año, y si vemos desde el inicio del mandato de Trump, se ha apreciado casi un 6,7%. Entonces vemos que todos los países que conforman Latinoamérica, las monedas se han revalorizado más. Ahora, acá hay un punto importante que hay que comentar, es que gran parte de los países de Latinoamérica son exportadores de materias primas, en este caso con el cobre y el oro, ya sea Chile o Perú. En este caso, hemos visto que el oro ha tenido una apreciación muy alta, alrededor más del 30% en lo que va del año se ha apreciado justamente el oro, y el cobre se ha apreciado alrededor más del 10%. Entonces, esto responde a muchas aristas, ¿no? Por un lado, el oro se ha apreciado porque como es definido como un activo de refugio, ¿no? Uy, como activo de refugio,
justamente los inversores ante este ola de incertidumbre global, ¿no? Hay riesgos latentes en ciertas partes de economías del mundo, hay conflictos geopolíticos todavía en Medio Oriente, hizo que el apetito por el oro, por el commodity del oro, ¿no? Se tenga una tendencia alcista, ¿no? Y el cobre, bueno, ya saben lo que pasó a inicios de año, ¿no? Con una demanda especulativa, los compradores de oro, ¿no? Se adelantaron antes que entren en vigor los aranceles a comprar más inventarios. Esto hizo que el precio del cobre se dispare. Ahora, en el gráfico a la derecha lo que estamos viendo es algo muy interesante. Acá vemos dos fotografías del momento. Por un lado el oro, ¿no? La línea puntuada, ¿no? Que está por debajo, es justamente de lo que el mercado justamente esperaba en cuánto se iba a revalorizar el oro al cierre de este año. Pero ahora, si vemos la línea más pronunciada, ¿no? Las estimaciones del oro se han revisado al alza. Entonces, lo que espera el mercado respecto al oro es que todavía cierre más aún hacia arriba. El cobre también de igual forma está respondiendo, ¿no? Ahora, ya habiendo tocado el tema de la parte global, es bueno tocar también ahora justamente en materia local, ¿no? Y bueno, aquí hay un dato bien interesante. Es que en lo que va del año estamos teniendo unos términos de intercambio ya máximos históricos. Y esto responde a ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, justamente el aumento de los precios de los metales, en este caso el cobre, ¿no? Justamente las buenas proyecciones y las buenas decisiones justamente económicas en el Perú hizo que el índice de intercambio de comercio se dispare, ¿no? Ahora, esto conlleva, o sea, a la pregunta de que si esto es sostenible. Bueno, lo hemos explicado hace una lámina, ¿no? Que las perspectivas de cobre se han disparado. Por ejemplo, si vemos cómo podría terminar el oro este año, el mercado prevé un crecimiento del 10% en el precio, el oro un 24% y la plata un 23%. Entonces, de cierta forma nos da una espalda para que los términos de intercambio de comercio exterior se mantengan en máximos históricos. Ahora, ahora sí vamos a pasar al factor climático, que siempre justamente es clave para Perú. Por el momento, las proyecciones son alentadoras, ¿no? Se prevén condiciones cálidas débiles en los próximos meses, lo que va a favorecer, ciertas lluvias moderadas en el norte y más abundantes en la parte de sierra y la selva de Perú. Esto ayuda directamente a sectores como la agricultura, energía y transporte. Y algo muy importante es la probabilidad también del fenómeno de la niña, que sigue siendo baja, ¿no? Esa estabilidad climática reduce los riesgos de interrupciones en la actividad económica, sobre todo en regiones vulnerables como en Piura o la parte oriente del país. Es una especie de viento a favor que muchas veces pasan desapercibido, pero que tienen impacto real, ¿no? Ahora sí, entrando un poco al tema político, que justamente es uno de los temas más tocados en el consciente de la economía peruana, pero partiendo, justamente antes de llegar a eso, es que hay que saber cómo se está calificando a nuestros principales representantes del país. En este caso, la desaprobación de los principales cargos, tanto para la presidencia como el presidente del Congreso, siguen siendo altos, ¿no? Pero esto no va en línea con los números de conflictos sociales que se mantienen aún bajo. De cierta forma, vemos que la economía no ha parado a pesar de una decepción prácticamente de nuestros representantes políticos, ¿no? Entonces, eso estaría bien, de cierta forma. Ahora, ya tocando el tema de las elecciones, entrando ya en terreno electoral, el panorama está más aún fragmentado que nunca. A la fecha se han inscrito casi 43 organizaciones políticas, casi el doble que en el 2021, y muy por encima del promedio en las últimas décadas. Y esa sobreoferta de candidatos contrasta con una ciudadanía cada vez más desconectada. Es decir, el voto no definido ya alcanza un 45%. Es una cifra récord.
incluyendo a indecisos, votos en blanco, viciados y preferencias dispersas, ¿no? Eso refleja una pérdida profunda de convicción por parte del electorado, ¿no? Y anticipa un escenario donde el próximo gobierno llegue con poco respaldo y poca capacidad limitada de acción, ¿no? Es una situación compleja para la gobernabilidad para el próximo año, ¿no? Y ahora lo que vemos aquí es que ya hemos visto aquí que la desconfianza sí se ha disparado, pero la pregunta es cómo, cómo está proyectando el electorado frente justamente a la intención de voto, ¿no? Vemos que prácticamente ningún candidato llega a los 15% de intención de votos, ¿no? O sea, es prácticamente, no hay quien podría tomar hasta el minuto el liderato de las elecciones. Ahora, vemos que hay fechas clave para las elecciones del próximo año. La fecha límite para formar alianzas políticas entre partidos ya terminó, que fue el 2 de agosto. El siguiente paso sigue, es que el 23 de diciembre es la fecha máxima de registro máximo justamente para los candidatos presidenciales. Y el próximo 12 de abril del próximo año es la primera vuelta de las elecciones. Es decir, ya prácticamente menos de 10 meses de lo que queda para la primera vuelta de las elecciones, ¿no? Entonces ya se va a venir unos meses de alta actividad política, ¿no? Entonces hay que estar atentos a eso, ¿no? Pero esta justamente desconfianza de 45 votos no definido, de cierta forma no ha tenido impacto con la confianza empresarial. Y ese es un punto check positivo, ¿no? El ruido político, a pesar del ruido político, la economía real muestra signos de firmeza, ¿no? La confianza empresarial a 3 meses alcanzó su nivel más alto desde abril del 2019, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando el empresario confía, decide, invierte, contrata y toma riesgos, ¿no? Además, las expectativas de inversión se mantienen sólidas, ¿no? No justamente, especialmente en la minería, como se puede ver en el gráfico, construcción y servicios. Esta resiliencia del sector privado ha sido uno de los pilares para que la recuperación se mantenga estable para este año, ¿no? Y lo más probable es que ese impulso se prolongue si el entorno macro y financiero sigue acompañado. Ahora, en el frente financiero también hay buenas noticias, ¿no? La política monetaria ya está en su fase justamente neutral, ¿no? Con la tasa de 4.25%, la última decisión del BCR, y eso está permitiendo que las condiciones crediticias un poco se relajen, ¿no? Los datos lo confirman, la morosidad de las empresas bajó a 3.7% y la del crédito de consumo cayó a 3.1%, y esto lo que nos lleva es que las familias y negocios están pagando mejor, ¿no? Además, los indicadores de condiciones crediticias están por encima del nivel neutral. El crédito hipotecario está en 60 puntos, el de consumo 65 puntos, ¿no? Y eso significa que crédito está fluyendo, lo cual respalda tanto la inversión como el consumo privado. Y ahora, ¿y esto cómo se traduce estos números para el Perú? Bueno, nuestro escenario base se proyecta que el país va a cerrar cerca del 3.1% para este año, ¿no? Es un avance sostenido justamente por los buenos términos de intercambio, la confianza empresarial en recuperación, el impulso de obras públicas relevantes, ¿no? Eso sí, el ritmo no será parejo todo el año. Vemos un primer semestre más dinámico, con tasas por encima del 3.5 y una segunda mitad algo más moderada entre 2.5 y 3, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos proyectando para el segundo semestre de crecimiento. Esto básicamente por el efecto del ruido electoral. Ahora, para el próximo año, la previsión es de 2.7% para nosotros, un nivel que consideramos que es saludable, ¿no? Considerando que incorpora un rebote de minería y un entorno externo más favorable, ¿no? Aunque justamente con el lastre de la incertidumbre política interna. En resumen, Perú seguirá creciendo por encima de su promedio reciente, pero con un sesgo al alza que depende de cuánto ruido genere el ciclo electoral. Ahora, este dinamismo se está reflejando directamente en los hogares, ¿no? Si vemos el empleo formal, viene creciendo a doble dígito, más de 10%.
¿no? En los últimos meses. Y no solo hay más empleo, sino que se paga mejor. El ingreso promedio formal subió casi un 7% en el primer trimestre. Por sectores, si lo descomponemos, la construcción lidera el repunte con un alza del 19% en ingresos, seguida del comercio con un 16%. Esto mejora, bueno, esta mejora generalizada le da soporte al consumo y muestra que la recuperación económica no solamente se está quedando en los agregados, sino que se está llegando a las familias. Y bueno, llegando a este punto de nuestro escenario base, es que justamente el BCR ya hizo un recorte de 25 puntos básicos, ha sorprendido al mercado, ¿no? Nosotros esperábamos de que se iba a mantener todavía y que se iba a guardar las balas para noviembre y diciembre, ¿no? Para lo que queda del año, pero ya decidió. Entonces, lo que nosotros estamos previendo es que no vaya a haber un recorte de tasas de BCR este año en sí. Para el próximo sí, dos tipos de recortes y más o menos 50 puntos básicos en totales para el próximo año, ¿no? Hay que tener en cuenta que la inflación está todavía contenida en el rango meta, ¿no? Somos uno de los países que mejor está controlando la inflación a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y esto da, de cierta forma, más espacio para el que BCR actúe si es que hay un panorama adverso para la economía peruana, ¿no? Entonces, ahí vemos que el BCR podría actuar si es que un evento podría hacer tambalear la economía y podría aplicar un recorte más. Pero por ahora, viendo los vientos en contra, mejor dicho, los factores que se vienen, solamente estamos previendo dos recortes de tasa para el próximo año. Ahora, en esta lámina lo que tratamos de mostrar es que desde abril el sol se ha mantenido bastante estable, ¿no? Con un rango muy acotado. Esto responde a fundamentos locales sólidos, pero también a factores externos. Hay que tener en cuenta que el dólar internacional ha ido reduciéndose, bueno, ha perdido justamente valor, ¿no? En los últimos meses. Y esto también conlleva que el sol peruano se aprecie más. Es eso lo que tratamos de mostrar aquí, en el gráfico de la izquierda. Hay que tener en cuenta que un factor que influye mucho a nuestra moneda es el precio del cobre, ¿no? El precio del cobre ha tenido una racha alcista, especialmente en el mercado de COMEX, donde la especulación por los aranceles ha disparado la demanda a principios de año, ¿no? Ese repunte, junto con altos términos de intercambio, ha reforzado la entrada de esta moneda al país. En el caso de Perú, esto se traduce en una presión a la baja sobre el tipo de cambio, ya que hay más dólares entrando por exportaciones y por tanto más espacio para que el sol se mantenga fuerte. Entonces, de alguna u otra forma, la apreciación de los precios de metales nos viene favorablemente bien a nosotros, ¿no? Y aquí, en esta lámina, lo que ponemos es nuestras proyecciones para este año para el tipo de cambio, ¿no? Hay que tener en cuenta que el sol ya había tocado mínimos de hace 2 años, ¿no? Está por debajo de los 3,50 centavos, ¿no? Pero nosotros estamos previendo que el sol podría cerrar en un rango de 3,50 a 3,60, ¿no? Esto teniendo que ya se avecina un año electoral, ¿no? Y para el próximo año, ya con todas las campañas políticas, ¿no? Que se vaya a presentar, ¿no? Prevemos que el sol vaya a cerrar en un rango de 3,60 a 3,70, ¿no? Siendo un año electoral, ¿no? Y una última lámina antes que entre mi compañero Jesús. Aquí es importante tener en cuenta cómo se ha comportado el sol frente a las últimas cinco presidentes que hemos tenido en esta corta tiempo político acá en Perú, ¿no? Vemos que el sol se ha devaluado, ¿no? De cierta forma por ciertos eventos políticos. Vemos a Kuczynski en el 2018, ¿no? Que cuando saltó el tema de corrupción, el sol justamente perdió su valor, llegando a llegar a los 3,52, ¿no? Cuando inició Kuczynski, el sol estaba por debajo de los 3,30, ¿no? Igual Vizcarra, ¿no? Bueno, no tanto como Kuczynski, pero también generó una alta volatilidad ya casi al término
de su mandato cuando reemplazó a Kuczynski. Sagasti, ¿no? Cuando ya en medio de una incertidumbre política, ¿no? Mandó a elecciones, eso hizo que el tipo de cambio se dispare más, ¿no? Castillo cuando ganó la presidencia del Perú, ¿no? Obviamente que el mercado reaccionó de forma negativa, ¿no? Devaluando más la moneda y dado sus mensajes hacia la economía, hizo que él se tenga mayor volatilidad, ¿no? Y justamente vemos el último periodo de Dina Boluarte, ¿no? En sí está teniendo una cierta volatilidad todavía similar a lo de Castillo, ¿no? Y vemos que todavía en este ruido político de un octavo de retiro que se aprobó en esta comisión de Economía del Congreso, podría dar cierta volatilidad, ¿no? al sol y podría golpear negativamente, ¿no? Pero aún lo mantenemos en rango de 350 360 para lo que queda de este año, ¿no? Bueno, ahí doy pase a Jesús. Gracias, César. Ahora viene un poco la parte práctica, cómo podemos apoyarlos desde Renta 4 con la gestión de su tesorería, básicamente con 3 puntos. Lo primero es mostrarles alternativas distintas a lo que usualmente usamos en las empresas, que son depósitos a plazo, ¿no? Por otro lado, como sociedad agente de bolsa, estamos autorizados para poder intermediar entre todos los activos, también las divisas. Esto nos permite cerrar operaciones de cambio tanto en soles, dólares como en forwards a nivel spot en el día o también pactar cambios a futuro como un forward. Y por último, tenemos tenemos bancos, trabajamos con los 5 principales bancos en Perú, lo cual nos permite intercambiar transferencias, hacer operaciones con los bancos que mejor se les acomoden, evitando dilatación en los tiempos y pago de comisiones, entre otros. Siguiente, por favor. Esta lámina sí es bastante importante y de hecho es un poco el resumen que hemos hecho marcando las diferencias entre un depósito a plazo, que es una herramienta bastante conocida y usada por las empresas en el manejo de su tesorería y de sus excedentes, y un fondo mutuo de corto plazo, ¿no? Generalmente hemos podido haber escuchado de un fondo mutuo. Existen diversidad de fondos, ¿no? Que se caracterizan justamente por dónde invierten los fondos que manejan, ¿no? En nuestro caso, para un perfil jurídico, recomendamos los fondos mutuos de corto plazo. ¿Por qué? Principalmente hablando en temas de riesgo, ¿no? Un depósito a plazo, tú cierras, no hay diversificación. En este caso, por ejemplo, tú cierras un depósito a plazo, cotizas y cierras con BCP y estás asumiendo el riesgo con un solo emisor, que en este caso es el banco de crédito. Excelente banco, primer nivel, pero estás asumiendo el riesgo de un solo emisor. En este caso, los fondos que manejan este fondo de corto plazo, valga la redundancia, están diversificados en una cantidad de bancos de primer nivel, tanto locales como el exterior. Es como que ustedes indirectamente cierren depósitos a plazo no solamente con un banco, sino con más de 10 bancos a la vez, con lo cual ustedes están diversificando el riesgo del depósito a plazo. Por ende, un fondo mutuo de corto plazo tiene menor riesgo al estar diversificado e invertir en depósitos a plazo en su mayoría con distintos emisores que un depósito a plazo donde cierras el mismo producto prácticamente, pero con un solo emisor. En cuanto a la rentabilidad, segundo punto, el depósito a plazo, y es algo que nos genera mucha tranquilidad, en general es que tenemos, la anterior por favor César, tenemos ya la rentabilidad conocida de antemano. Tú sabes qué tasa te van a pagar y simplemente cierras un plazo fijo, ¿no? Para cual al final del plazo se vence el depósito y tú recibes el capital más el interés ya pactado. En este caso, en el fondo mutuo no hay una rentabilidad fija. ¿Por qué? Este fondo invierte en depósitos a plazo con duración desde un día hasta un año. ¿Ok? Por ese lado, en temas de rentabilidad, te debe generar una rentabilidad por encima de un depósito a plazo común y corriente. ¿Por qué? Tiene ya activos invertidos en depósitos a plazo con vigencias de hace un año, ¿no? En el cual la coyuntura era distinta a la actual y manejábamos tasas pasivas muy por encima de las actuales. Promediando con las partes líquidas que se van renovando los depósitos actuales a las tasas actuales, en promedio te da una tasa superior a un depósito a plazo común y corriente. En esos 2 puntos ya tenemos 2 ventajas. Una, que estás diversificado, y lo segundo es que tienes una tasa superior, que ya vamos a verla más adelante con mejor detalle. El tercer punto, estructura. Lo que les comentaba, tú cierras el depósito y al final del vencimiento del depósito cobras los intereses a la tasa pactada. En este caso, o en ambos casos, en el fondo mutuo también,
el dinero o el capital empieza a rendir diariamente. ¿Qué pasa con este fondo mutuo? Este fondo mutuo de corto plazo se va revalorizando de manera diaria, ¿ok? Y eso tiene relación también con la liquidez. ¿Por qué de manera diaria? Y ahí va el último punto. En un depósito a plazo tú tienes que permanecer con los fondos estacionados desde la apertura hasta la fecha de vencimiento del depósito, y si en el transcurso de ese tiempo necesitas de manera urgente los fondos y rompes el depósito a plazo, generalmente te vas dos cosas: pierdes el interés que ibas a ganar y también puedes ser acreedor de una penalidad y te van a descontar del capital. En este fondo mutuo que recomendamos para empresas, la liquidez es un punto clave porque no te exige un plazo mínimo de permanencia. Tú puedes retirar los fondos cuando desees, ¿ok? Si la liquidez se da en un T+1, es decir, tú pides los fondos el día de hoy, hablamos de un rescate de los fondos suscritos, y la liquidez, los fondos llegan el día de mañana antes del mediodía. Tenemos solamente ese lapso de un T+1, de un día para otro, en días hábiles, para poder retornar los fondos a tu cuenta. Si tú manejas ese plazo teniendo un flujo de caja ya establecido, que tú ya conoces en qué momento necesitas el dinero para operar, este fondo mutuo, por todas las ventajas que yo les he mencionado, es una herramienta bastante potente que te va a generar un mejor rendimiento a tu tesorería. Viendo los rendimientos en la siguiente lámina, por favor, César. Hablando de los fondos de corto plazo, tenemos dos: el Ultracash y el corto plazo, ambos también con características muy similares a nivel operativo, a nivel de montos mínimos y a nivel de liquidez, ¿no? No te exigen ninguno de los dos un plazo mínimo de permanencia, pueden retirarse en cualquier momento sin ningún tipo de penalidad ni de costo asociado al rescate, ¿ok? Es la ventaja principal que tenemos, la liquidez, ¿no? Por otro lado, en el fondo Ultra Cash solamente depósitos a plazo. El fondo corto plazo sí tiene un porcentaje de todo el activo que se maneja invertido en renta fija, en bonos corporativos locales, lo cual puede ser que haya un poquito más de volatilidad en cuanto al rendimiento. En el fondo que invierte enteramente en depósitos a plazo, el rendimiento, si bien es cierto, es variable, ha sido prácticamente lineal durante el último año. Lo pueden ver en pantalla. Ese es al corte de los primeros 7 meses, digamos, en el año, cuando ha sido el rendimiento del fondo, y si lo comparan con un promedio de los depósitos a plazo en ambas monedas, pueden ver que este fondo tiene una mejor rentabilidad, ¿correcto? Y eso por lo que lo comentaba. Hay en este fondo activos que están rindiendo muy por encima de las tasas actuales de los depósitos, que bien, como nos comentaba César en su presentación, se van a ver afectados seguramente por estos recortes del BCR y de la FED el día de hoy. Si el día de mañana ustedes cotizan un depósito a plazo, seguramente la tasa que le va a ofrecer cualquier banco va a ser menor a la que les pudo haber ofrecido el día de hoy o el día de ayer, justamente por este impacto directo en los depósitos en muy corto plazo por el recorte de la FED. Y lo mismo pasó con el Sol en el BCR, recortaron la tasa de referencia la semana pasada, ¿no? Este fondo mutuo va a asimilar ese recorte, pero de una manera paulatina, ¿ok? Porque solamente la parte más líquida del fondo, que se invierte en rangos de 1 a 7 días o a 30 días, es la que se ve con un menor rendimiento. Todos los otros activos vienen rindiendo a tasas fijas porque invierten en depósitos a plazo, y con tasas superiores porque estábamos en otra coyuntura. ¿Puede seguir la siguiente, César, por favor? Lo que les comentaba, sobre todo el Ultra Cash. Si tú no quieres saber nada de bonos corporativos, olvídate del corto plazo. Veamos el fondo Ultra Cash, que solamente invierte en depósitos a plazo, y ahí pueden ver a detalle en soles y en dólares qué porcentaje de todo el fondo está invertido en cada banco. Con esto es la explicación, digamos, de por qué tú estás diversificado en un fondo mutuo a comparación de un depósito a plazo común y corriente, donde tú te ciñes al riesgo de un solo banco o un emisor. En este caso, este fondo pueden ver cómo se distribuyen los fondos en distintos bancos, y son bancos de primer nivel, ¿no? Tanto locales como del exterior. En el caso de corto plazo, sí tiene un componente de bonos corporativos, obviamente con los límites son menos del 25%, y por ejemplo en la pantalla pueden ver en la mano izquierda, abajo a la izquierda, sur o corto plazo soles, tenemos ahí Fondo Mi Vivienda con un 6.87% y Luz del Sur con un 6.73%, invertido en bonos de estas empresas que también tienen un rating crediticio de BBB más para arriba, ¿no? Mantienen igual las mismas características. El rendimiento sí puede tener un poquito más de volatilidad que un depósito a plazo o que un fondo Ultra Cash que solamente invierte en depósitos a plazo,
pero por la coyuntura actual de recorte de tasas, este componente de bonos corporativos más bien va a ser un plus, porque los bonos que mantienen un rendimiento fijo también, al igual que un depósito a plazo, van a tender a subir en precio, justamente porque todos los otros activos de pasivos van a disminuir con estos recortes de los bancos centrales locales y de Estados Unidos. Es una buena oportunidad también para poder aprovechar este tipo de fondos, ¿no? Siguiente, César, por favor. Lo que les estoy mencionando lo pueden también encontrar en una web. Una vez que estén afiliados a Renta 4, les llegan las credenciales al correo inscrito. En la pestaña de contratación pueden ver toda la información y rendimientos y comparar todos los fondos que manejamos en Renta 4. Nosotros tenemos una arquitectura abierta y la idea finalmente es poder congregar a través de Renta 4 todas las empresas administradoras de fondos, ¿no? En sus distintos tipos. En este caso, para un perfil jurídico, recomendamos los fondos de corto plazo que los pueden ver en la siguiente lámina. César, por favor. Ahí pueden ver justamente, trabajamos con Sura, con Bloom. Ambos tienen estos fondos con las características que les he mencionado, que liquidas de un día para otro. No tienes que asumir o fijar un plazo fijo. Los rendimientos, si bien es variable, es prácticamente lineal. Si bien las gráficas de celeste, en la primera parte, los primeros 4 fondos de corto plazo en soles, de Sura y de Bloom, como pueden ver, prácticamente el rendimiento es lineal, ¿no? Ese gráfico simula cómo tu capital iría creciendo en el tiempo. Para el caso de dólares también, ¿correcto? Si bien es cierto, hay una volatilidad muy chiquitita, es mínima, es prácticamente cero, ¿no? En el último año este fondo ha tenido una rentabilidad prácticamente flat por encima de cualquier depósito a plazo convencional, común y corriente, que es lo que utilizamos generalmente en los bancos. Ahí en la pestaña de desempeño pueden ver justamente todas las variaciones. Esto se va actualizando diariamente en nuestra web para que puedan comparar, ¿no? De un fondo a otro, pueden salir de uno, suscribirse a otro, si es que ven que este fondo está teniendo un mejor resultado que otro, y todo lo pueden autogestionar directamente por la web, simplemente con un clic en el carrito de compras del fondo y también un clic en el carrito de compras rojo si es que quieren rescatar los fondos, ¿no? Siguiente, por favor. Hablando también de lo que le comentaba, cómo poder pactar un tipo de cambio a futuro, sí tenemos la opción de cerrar forwards desde un día hasta un año. En la parte inferior pueden ver, según el plazo al cual cerremos, cuál es la garantía que tendríamos que dejar en porcentaje con Renta 4 para poder cerrar la operación. Esta garantía se va a rentabilizar también con los productos que tenemos. Uno de ellos es el fondo Ultra Cash de corto plazo, ¿no? Siguiente, por favor. Y en tema de operativa, esto para cambios spot, rapidito les explico cómo funciona. Cerramos una operación de cambio. Esto puede ser por cualquier canal autorizado, correo, llamada o WhatsApp. Generalmente cerramos también por los canales de WhatsApp con los números que hemos registrado previamente en Renta 4 porque existe volatilidad en el día. La idea es llegar a un tipo de cambio pegadito o lo más cercano al costo del momento y para eso la comunicación y el momento es clave, ¿no? El tiempo de respuesta también. Una vez que cerramos, nos ponemos de acuerdo en monto y tipo de cambio, automáticamente les enviamos un correo para que nos puedan enviar el voucher de abono en la moneda pactada en cualquiera de los 5 bancos con los que trabajamos, BBV, BCP, BBV, Scotia, Interbank o Banbif. Tenemos todas las cuentas fondeadas para que en un lapso de 5 a 10 minutos nosotros Renta 4 podamos transferir el contravalor de la moneda pactada a las cuentas bancarias o al banco que ustedes necesiten. Podemos intercambiar fondos sin ningún problema entre bancos. Ustedes nos pueden abonar en BCP y si desean les podemos abonar en Scotia, en Interbank, en Banbif o en los 5 bancos a la vez según la necesidad operativa que tengan en ese momento. ¿Ok? También en temas de spot podemos cerrar una operación hoy y liquidarla hasta en 3 días hábiles, en un T+3 sin ningún costo. ¿Ok? Es una de las ventajas que también les podemos ofrecer desde la mesa de cambios de Renta 4. Y bueno, sí no está de más decir que al ser nosotros una sociedad agente de bolsa y estar en el mercado de divisas inmersos directamente, los precios que manejamos son mucho mejores que los de bancos y otras empresas con menores respaldos que nosotros, ¿no? Siguiente, César, por favor. Ya para terminar, un breve resumen. En Renta 4 tenemos eso, diferentes opciones para poder acceder no solamente a temas de cambios, forwards, también opciones para poder rentabilizar excedentes sin plazo fijo y con una rentabilidad por encima de los depósitos a plazo. La asesoría, tenemos a César, que es parte del equipo de research y está conectado no solamente con Perú, tenemos equipos de research en Chile, en Colombia, manejados también por el equipo de banca en España.
Rentabilidad con liquidez diaria. Este punto, esta combinación de mejor rentabilidad y liquidez diaria es justamente porque, digamos, se simplifica en esas dos características, porque un fondo mutuo es más versátil y, sí, más práctico que un depósito a plazo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no tienes que ceñirte a un plazo fijo y tienes una mejor rentabilidad, ¿no? Entonces, en ambos casos, tienes mejor rendimiento, no tienes que amarrarte a un plazo fijo, puedes rescatar en cualquier momento sin penalidades. Eso hace que, incluso así sean 2 días, no hay ningún problema, puedas tú generar un rendimiento con los fondos a una tasa por encima de un depósito a plazo en cualquier plazo fijo, ¿no? A cualquier vencimiento. En tema de diversificación inteligente, disminuye ese riesgo porque no estás invirtiendo en un solo banco, sino estás diversificado en distintos emisores. Y siempre, bueno, contando con la experiencia que tenemos acá en Perú, más de 10 años, y con el respaldo de Renta 4 Banco, que cotiza en bolsa ya desde el 2007, ¿no? Eso sería de nuestro lado. Muchas gracias por la atención. Y sí quisiera invitarlos, si es que quieren conocer un poco más a detalle, mayor información sobre el tema de coyuntura económica, spot, forwards o cómo funcionan este tema de los fondos, pueden dejarnos en comentarios su nombre y su celular para gustosamente invitarlos a un evento que estamos realizando el día de mañana a las 7 de la noche en nuestras oficinas. Lo pueden ver en pantalla, calle Las Orquídeas 621, primer piso, en San Isidro, donde tocaremos algunos de estos temas y ahondaremos más también en cómo va a influir este recorte el día de hoy hecho por la Fed en tanto en la economía como en el tipo de cambio y los distintos sectores con los cuales trabajamos, ¿no? Nuevamente, muchas gracias por su atención y nuevamente a los invitados nos pueden dejar su nombre y su celular en comentarios para comunicarnos y hacerles llegar la invitación formal al evento de mañana en caso deseen asistir, ¿no? Mañana jueves a las 7 de la noche. Sería eso todo de mi parte, que tengan muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Gracias César y gracias Jesús por su excelente exposición y un agradecimiento especial a todos los asistentes. También nos gustaría que nos indique sus últimas conclusiones. Sí, ahí justamente, yo diría que ya acercándonos a un panorama electoral que todavía no está definido, sería bueno tomar herramientas financieras para poder navegarlas de mejor forma, ¿no? Y una de las formas más eficientes, creo yo, en este mercado de capitales, que existen muchas herramientas, podrían recibir ayuda con nosotros, ¿no? Dado las ventajas que nosotros tenemos frente a otros competidores. Ahí Jesús, no sé si quieres acotar algo ahí. No, de acuerdo contigo, César. Acá la idea es un poco mostrarles información y cómo va impactando el tema de los movimientos que se realizan a nivel de tasas de referencia y a nivel de temas económicos, justamente en el impacto de las tasas de rendimiento pasivas y en la continuación del dólar. No, no solamente tenemos productos, esto ha sido un poco dirigido hacia empresas, pero también respondiendo a algunas consultas, tenemos todas las opciones de inversión disponibles en el mercado que no tienen acceso directamente a través de un banco, mercado de renta variable, renta fija, acciones, bonos, entre otros, ¿no? Tanto para perfil jurídico, natural o institucional también, ¿no? Sí, eso sería todo de mi parte, César. Muchas gracias por tu exposición. Dale. Gracias a todos y también antes de cerrar la transmisión, les pedimos bueno, que nos sigan a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, que encontrarán contenido relevante sobre el mercado inmobiliario, indicadores de la actividad constructora y nuestras próximas capacitaciones. Nos encuentran como Capeco Perú. También quiero acotar que hay varias personas que están dejando sus datos a través del chat del Zoom para que se puedan contactar con ellos para el evento de mañana que mencionaste, Jesús. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahí los Ok, muchas contacto. gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Dale, gracias a gracias. todos. Buenas noches. Pues vas a anotar ahí, ¿no? Jesús. Ah, se quitó.